Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAI S.A. Mi nombre es Mariel Quiroz Jara y les voy a acompañar en esta hora en la atención de un tema muy importante por toda la situación país que estamos viviendo, que es la construcción de una ciudadanía crítica. Costa Rica enfrenta una de las crisis más importantes de su historia, comprometidos todos los sistemas del país, y la construcción de una ciudadanía crítica se vuelve casi que indispensable para que la gente reaccione y pueda actuar en medio de la difícil situación que estamos experimentando. Para hablar sobre este tema nos acompañan Anthony Santiesteban Fernández. Él es un académico visitante de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por estar en Una Mirada. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros Jessica Ramírez Achoy, quien es académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Celka. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros David González Sánchez, quien es académico de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional y también académico del proyecto Perfiles. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Como les mencionaba, el tema de la construcción de una ciudadanía crítica siempre es importante para las diferentes sociedades, y Costa Rica hoy más que nunca pues necesita de ciudadanos, ¿verdad?, con una visión crítica y ante las cosas que están pasando en la sociedad. Enfrentamos crisis muy importantes en prácticamente todos los sistemas que han hecho de Costa Rica lo que es actualmente, lo que nos consolidó como nación en el siglo XX. Tenemos crisis en salud, crisis en educación, crisis en seguridad, una crisis política sin precedentes, pero ante este panorama la participación de la ciudadanía es escasa o nula. Eso nos lleva entonces a la pregunta: ¿qué se entiende por ciudadanía y por qué es tan importante que la gente tenga una actitud crítica? La ciudadanía en realidad somos las personas que vivimos en sociedad, que formamos una comunidad. De hecho, el concepto de ciudadanía viene del nombre de ciudad de polis, que quiere decir que las personas convivimos, nos organizamos para vivir en paz, para tener una organización social con la cual establecer unas normas y convivir. Esto es la ciudadanía. El problema es que han surgido una serie de preguntas interesantes alrededor de la ciudadanía, por ejemplo, a partir de los movimientos migratorios en todo el mundo que se han sucedido, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿quién es ciudadanía y quién no es ciudadanía? Entonces hoy día es un poco más difícil definirlo. Yo considero, y esto es una opinión, yo no vivo en Costa Rica, pero me parece que hay problemas muy comunes en todo el mundo actualmente en esta crisis, ¿no?, de la democracia. Pero en todo caso, ciudadanía es más un concepto moral que no un concepto legal. Yo creo que ser ciudadano o ciudadana de algún sitio no es solo tener un papel, es también tener unos derechos y cumplir unos deberes. Por lo tanto, es más un concepto moral que legal. Esto evidentemente provoca una cierta controversia, pero yo creo que no podemos evidentemente definir ciudadanía hoy día como hace 1000 años. El concepto ha cambiado. Pero en definitiva es las personas que vivimos en comunidad e intentamos organizarnos y establecer unas normas para convivir mejor. La mejor forma de convivir creo que es la democracia. Y en este sentido, cualquier crisis que se plantee sobre ciudadanía, yo creo que la respuesta puede ser más democracia y no menos democracia. Coincido con Anthony en esta idea de que muchas veces estamos acostumbradas y acostumbrados a ver el concepto de ciudadanía únicamente desde el lado jurídico. Entonces, soy ciudadana como una definición. Exacto. A partir de los 18 años soy ciudadana. Pero bueno, ahí hay unos criterios que excluyen a otras personas, la juventud, las personas migrantes, incluso las personas indígenas. Recordemos que acá en Costa Rica fue hasta la década de los 90 que las poblaciones indígenas
tienen su cédula. Así es. Entonces, creo que el concepto de ciudadanía también responde a los contextos históricos, a los cambios de las sociedades y que siempre está en constante construcción. Hoy, en esta década, ¿verdad? En este siglo, sí que necesitamos recurrir a unas ciudadanías que sean más conscientes de las decisiones que toman. Es decir, que como colectividad no pensemos que somos autómatas, ¿verdad? O que somos robots a la hora de decidir el hecho social, sino que cada decisión que yo tome de forma individual va a afectar al otro. Y creo que eso también es un elemento importante de agregar al concepto de ciudadanía. Sí, yo quisiera señalar algo particular que decía Antoni sobre vivir en comunidad, ¿no? O sea, la ciudadanía también es problemática porque genera una comunidad y esa comunidad es un nosotros y están esos otros que quedan por fuera, ¿no? Entonces, a veces lo que permite establecer un diálogo con esos otros que quedan por fuera es ese proyecto común. Yo creo que esa es la base también de la construcción de la ciudadanía, es decir, la construcción de ese proyecto en común, de ese bien común, de esa justicia, que va más allá de cumplir o no ciertos derechos. Y lo que menciona Jessica, desde la escuela se nos ha enseñado básicamente cómo deberíamos ser desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y no nos preguntan cómo soy yo en mi sociedad, en mi casa. Entonces esa parte también de la experiencia, de cómo me muevo yo con los demás, tiene mucho que ver cómo me relaciono y qué tanto creo en los proyectos comunes o no, desde las partes más pequeñitas, que puede ser la casa, hasta los elementos más grandes como la sociedad. La ciudadanía es más que un concepto cerrado, ¿verdad? Es un espacio de reflexión donde nos obliga a ubicarnos en la sociedad, ¿verdad? Y cuál es el papel que jugamos. Sí, una mirada conversó con Carolina Alejandra Chávez Preisler de la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, para quien la construcción de la ciudadanía crítica se debe amparar en la justicia social, con el fin de obtener elementos que le permita cuestionar las estructuras de poder. Veámosla. Bueno, nosotros en Chile hemos venido trabajando la instalación de la formación ciudadana desde el año 2016 para avanzar a la obligatoriedad de la asignatura en el año 2020, de instalación en los establecimientos, fundamentalmente en tercero y cuarto año medio, que son los últimos años de formación secundaria. El gran desafío que se ha tenido en Chile, pero yo diría que no solo en Chile, sino que en otras latitudes también, tiene que ver con cómo transitamos de una educación cívica a una formación ciudadana. Y ahí existe una diferencia fundamental, porque cuando pensamos en una educación cívica, fundamentalmente estamos pensando en la adquisición de nociones que tienen que ver con conceptos de las ciencias políticas, conceptos del derecho. Y cuando transitamos hacia una formación ciudadana, estamos transitando a algo mucho más integral, de formación de personas que puedan influir, que puedan generar acciones en la sociedad y en el entorno más inmediato en el que viven. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos hoy día en América Latina y en particular en Chile, es cómo transitamos de esta asignatura que se llama formación ciudadana, pero que sigue teniendo muchos rezagos de educación cívica, hacia una verdadera formación ciudadana que para mí y para el grupo al que yo represento, que es REDIEX, la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, que hemos publicado recientemente un libro que se llama Didáctica de las Ciencias Sociales para el siglo XXI, una formación ciudadana que se debería amparar en la justicia social. ¿Por qué razón? Porque esta formación ciudadana nos permitiría integrar categorías desde esta perspectiva como el género, la interculturalidad, los problemas socialmente relevantes, los problemas ambientales, la inclusión, la diversidad. Y creemos que es súper relevante en un mundo que Bauman describe como de una generación líquida, en que nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas y jóvenes hoy día
tienen muchas demandas que son colectivas, pero que muchas veces esas demandas colectivas luego se transforman en individualidades y no llegan a acciones concretas que permitan impactar en la sociedad, en una sociedad más justa, en una sociedad más equitativa, en una sociedad que cuestione, por ejemplo, las estructuras del poder. Eso, bueno, en Chile tenemos la particularidad del estallido social, que ha sido un movimiento masivo muy amplio, pero yo diría que esas lógicas y esos movimientos sociales hoy día transitan fuera de la escuela, no están relacionados con lo que está ocurriendo en la escuela en formación ciudadana y tiene relación con el poder hoy día de las redes sociales, con el poder que genera esta agrupación virtual de la sociedad y de la comunidad. Y ha sido un caso bien curioso porque desde allí en adelante, con un movimiento que fue súper fuerte, súper potente en Chile, no hemos vuelto a tener estas características de participación social en procesos tan y más relevantes como, por ejemplo, el cambio de la constitución política en nuestro país. Qué importante lo que ustedes mencionaban de no limitar el concepto de ciudadanía a cumplir una edad o obtener un documento de identidad, porque esto deja por fuera a mucha gente. Y lo más importante, deja por fuera a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hace un siglo dejaba por fuera a mis abuelas, que no eran ciudadanas porque no votaron, ¿verdad? Sino hasta que se consolidó la Segunda República a mediados del siglo pasado. Entonces, en efecto, es muy importante trabajar en la redefinición del concepto, porque en la medida en que todas y todos nos sintamos incluidos, entonces es más fácil construir esa ciudadanía crítica. Sí, sí, bueno, yo que me dedico, bueno, creo que nos dedicamos a la educación los tres. Hay una cuestión, yo por ejemplo me dedico a la enseñanza de las ciencias sociales y es muy curioso porque durante muchísimo tiempo la enseñanza de las ciencias sociales ha dejado fuera a más del 50% de la población. Es decir, cuando se enseñaba historia no había mujeres, no había niños y niñas, no había ancianos, no había personas enfermas, no había refugiados, refugiadas, exiliados, migrantes. Es decir, se presentaba una sociedad absolutamente formada por hombres de una determinada característica, etc. Y dejaba todo el resto de la población, que en los libros de texto que tenían los niños no aparecían todas estas personas, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones a cambiar verdaderamente es esta presencia de personas o de identidades también en la educación para que las personas, para formar una ciudadanía verdaderamente que incluya a todo el mundo, ¿no? Hablaba antes de este tema de la identidad. No hay identidad sin alteridad. O sea, yo soy de una determinada manera porque me comparo con otra persona. Soy alto, soy bajo, soy moreno, soy rubio, porque me comparo con alguien. Si yo estuviera solo en el mundo, no sería necesario ni siquiera definirme, ¿no? Por lo tanto, nos definimos. Por eso es tan importante el otro, ¿no? La otredad o la alteridad. Esto me parece fundamental y sobre todo la ciudadanía debe incluir a todas las personas y a todos los grupos, a todas las identidades. Y en el mundo, por ejemplo, de la educación es clarísimo. No podemos dejar afuera a la mayoría de la población. Yo creo que ahora hay una conciencia, por ejemplo, de que las mujeres aparezcan. No solo aparezcan con los cuidados de la casa o con los cuidados de las personas, sino que aparezcan en profesiones que han sido exclusivas de los hombres, pero no solo las mujeres, por ejemplo. Es muy curioso que en la educación de los niños no aparezcan niños. Por ejemplo, esto es muy curioso, ¿no? Nunca aparecen, no son protagonistas, no son ni siquiera ciudadanía, porque no se les considera. Entonces aquí yo creo que se está produciendo un cambio muy importante, pero hay mucho trabajo por hacer también. Sí, y yo además agregaría que la ciudadanía debe ser una construcción de todos los días desde los espacios más próximos en los que estamos, ¿verdad?
desde el hecho de tomar decisiones en favor de mi comunidad, desde lo local me refiero, hasta ya decisiones más amplias que me hacen sentir parte de un lugar, de un territorio, me parece rescatable. Y por otro lado, retomando lo que dice Anthony acerca de la enseñanza, una de las grandes ausencias también para entendernos como ciudadanos y ciudadanas es la geografía. Estamos acostumbrados a una geografía que no toma en cuenta ciertos espacios, ¿verdad? Estudiamos la geografía física, sabemos cuáles son los ríos de Costa Rica, sabemos cuáles son las provincias, pero no ubicamos a nuestras poblaciones indígenas. Exacto. No ubicamos a otros sectores que están en nuestra sociedad, pero que los invisibilizamos. Sí, o sea, la importancia del otro es esencial, incluso pensemos en un salón de clases, cómo nos desarrollamos, cómo hablamos, y a veces los chicos y las chicas en las aulas, ellos mismos hacen sus propios espacios de socialización y excluyen, por ejemplo, a los adultos, ¿verdad? Estas dinámicas de socialización a veces las ignoramos, profesores de secundaria o de primaria, las ignoramos un poco porque pensamos que lo que están ahí para aprender un conjunto de valores, un conjunto de ideas e historias, y como decía el profesor Santi Esteban, se olvida, ¿no? Que ellos también son parte de esa realidad, y yo lo que rescataría ahí es que la ciudadanía es una experiencia también de cotidianidad, de lo que yo me enfrento cuando salgo de la casa, porque todos los contextos, como menciona Jessica, son distintos, y esa experiencia de cómo me enfrento a la subida del bus, por ejemplo, ¿no? Algo que puede ser muy anodino, pero tiene que ver con mi comunidad, ¿verdad? Entonces, para mí también creo que rescatar esta idea de que la ciudadanía es una experiencia constante, y viene la otra parte, cómo reflexionamos sobre esa experiencia, porque puedo tener la experiencia, pero si no la llevo a la reflexión, esa es donde creo que ahí entraría a jugar un papel importante la enseñanza o la educación para la ciudadanía. Un asunto tan importante de la ciudadanía que, como ustedes mencionaban al inicio, pues es fundamental en la construcción y en el mantenimiento y el fortalecimiento de la democracia. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada que ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A., hoy con el tema de la construcción de una ciudadanía crítica, algo de lo que realmente necesitamos en Costa Rica en este momento. Ahora, ¿por qué para la democracia es importante tener ciudadanos con pensamiento y actitudes críticas? La pregunta es difícil, pero yo respondería con otra pregunta, que es, ¿puede haber democracia sin pensamiento crítico? Es decir, ¿puede existir una democracia que funcione sin una ciudadanía crítica? Yo considero que es difícil, sí, o como mínimo que sea una democracia de calidad. Porque cuando una persona va a tomar una decisión, por ejemplo, de ir a votar, la toma en función de unas informaciones que ha recibido, o cuando se enfrenta a un problema social, también es a partir de unas informaciones que ha recibido a través de los medios digitales, de los medios analógicos, de cualquier medio, de las redes sociales, etc. Y debe interpretar esa información en función de sus capacidades para saber si es verdad o es mentira, si hay una manipulación, etc. Y a partir de eso toma las decisiones. Claro, cualquier democracia necesita que su ciudadanía sea capaz de tomar decisiones de una manera informada y coherente. Si no es así, si la ciudadanía es fácilmente manipulable, es muy difícil que la democracia funcione con calidad. Esto es algo que sabemos. Y entonces aquí yo creo que es muy importante que la educación ponga, esto ya lo están haciendo muchísimos países,
que ponga delante de la educación como eje que cruza toda la educación el pensamiento crítico. Es decir, formar una ciudadanía crítica, consciente, que es capaz de analizar la información y saber si las redes sociales o el mundo digital le están engañando, si es verdad, si es mentira, y a partir de aquí tomar decisiones informadas. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía crítica es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Totalmente de acuerdo, y agregaría que en la Universidad de Stanford se hizo una investigación, un psicólogo, Sam Weinberg, con jóvenes, y él se preguntaba, la pregunta de su investigación era si estos jóvenes se informaban y por qué canales y qué tipo de información consideraban veraz. Es muy importante que nos hagamos este tipo de preguntas, porque una ciudadanía mal informada es una ciudadanía que toma malas decisiones. Pues el resultado de esta investigación arrojó que los jóvenes no saben distinguir entre una opinión en una red social y una noticia verídica. Entonces, me llega algo a WhatsApp y yo inmediatamente lo creo, leo algo en Facebook y lo doy por un hecho porque está allí. Pero no hago los filtros para verificar si esa información es real o no lo es, y me quedo con ese dato. Y sobre ese dato tomo decisiones que van a afectar al resto de la sociedad. Creo que la ciudadanía crítica lo que pretende es que seamos personas no solamente bien informadas, sino con la capacidad de descartar informaciones, frases, discursos que no están bien para sostener una democracia o una sociedad que pueda manejarse de una forma colectiva, como decía ahora Carolina, pensada en la justicia social. Aquellos discursos que me venden, lo que le llamamos discursos de odio, o que me incitan a no pensar dos veces cuál es mi papel, pues son los discursos que habría que tenerles más cuidado, ¿verdad? Sí, coincido con replantear la pregunta o lanzar otra pregunta, si puede existir una democracia sin ciudadanía crítica. Es fundamental, más ahora con esta vuelta de tendencias populistas, ¿verdad? Exacto. Porque el que consideramos populista acuerpa, ¿no?, o representa al ciudadano, ¿verdad? Y si no hay un criterio, si no hay elementos de reflexión de por medio, evidentemente yo me voy a ver reflejado en esa persona que supuestamente me representa. Entonces voy a legitimar discursos de odio, voy a legitimar llamados a la violencia, voy a legitimar, digamos, incluso ataques a instituciones o a la misma merma de derechos. Y eso yo diría que en algún momento pensamos que estaba superado, ¿no? Que ya habíamos pasado por esos momentos tenebrosos de la historia, y parece que estamos volviendo, irónicamente, dentro de una estructura democrática institucional. Entonces, claro, una ciudadanía crítica ahí es fundamental, porque nos permitiría tomar una posición reflexiva primero, ¿no? Es decir, no solo como experiencia, como decía anteriormente, sino ahora, ok, ¿qué papel estoy jugando yo? ¿Cómo me enfrento con la información, verdad? ¿Cómo discuto esa información que está ahí o no está ahí? Y la educación formal juega un papel fundamental en eso, si tiene claro dentro de su estructura curricular qué significa formar en esa ciudadanía, porque se puede mencionar, se puede enunciar, pero no sabemos si se está desarrollando dentro de las clases. No, yo quería añadir que además esta ciudadanía crítica en la actualidad debe enfrentarse o sea, no somos conscientes de lo que ha cambiado el mundo a través de la información digital. Ha cambiado tanto que claro, cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven accede a una cantidad de información tremenda. Claro, Internet es maravilloso, está todo, pero el 90% es porquería. El 90% no vale la pena, en realidad.
no educa, no, y luego hay un 10% maravilloso que nos permite pues, saberlo todo, ¿no? Por lo tanto, en los años 70 hubo un sociólogo que dijo que íbamos hacia la sociedad del espectáculo. Es decir, a una sociedad que solamente interesaba, Guy Debord dijo esto, que solo interesaba el espectáculo, que solo interesaban las pantallas para ver cosas, no cosas importantes, ni educativas, ni todo esto, ¿no? Y hay algún autor actual que habla también que estamos configurando la sociedad de la ignorancia. Así es. Es muy interesante todas estas teorías porque tenemos que reflexionar verdaderamente qué nos espera en el futuro, ¿no? Si una ciudadanía más crítica, una ciudadanía que consume todo sin, que es lo que estas investigaciones que comentaba Jessica, ¿no? La conclusión al final, la juventud es tecnológicamente magnífica, como ciudadanía crítica no está educada, no está preparada, y eso es yo creo que es un gran problema de cara al futuro. Sí, y es que para muchos una buena persona ciudadana es la que convive bien en comunidad, paga sus impuestos, es buena persona, ¿verdad? Vota cada 4 años, no sé, participa en las actividades de su comunidad, pero la ciudadanía crítica tiene que ir más allá. Y de eso nos comentó precisamente Maximiliano López, quien es subdirector de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, y él explica cómo desde esta unidad académica se promueve la reflexión de la ciudadanía como algo más que ir a votar, sino más bien ser una persona que cuestiona, que se involucra, que toma posición en torno a la solución de los problemas de nuestro país. Reflexión sobre lo que significa ser ciudadano. Partimos de la idea de que tenemos que cuestionar el modelo liberal de ciudadanía que nos dice que ser ciudadano es tener un conjunto de deberes y derechos, que tenemos responsabilidades con el Estado, etcétera, pero que muchas veces se reflejan únicamente en la posibilidad de ir a votar, ¿verdad? Y de hecho el sistema liberal, este modelo de democracia liberal nos ha enseñado que todos somos iguales porque todos nuestros votos valen lo mismo, ¿verdad? Una persona, un voto. Entonces eso es el discurso que se ha manejado y nosotros intentamos desde los cursos que ofertamos en la carrera ir motivando a los estudiantes para que cuestionen este modelo y que empiecen a visualizar otras alternativas de cómo puede verse la ciudadanía. Uno de los enfoques, digamos, que se ha estado impulsando muy fuerte precisamente en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional es el tema de una ciudadanía peligrosa, que esto está basado en corrientes como la de Chantal Mouffe, por ejemplo, que proponen la idea de visualizar a una ciudadanía que tenga la capacidad de analizar el entorno en el que se encuentra, analizar no solamente el desempeño del gobierno, sino también las necesidades sociales y en función de eso tomar acción, es decir, involucrarse con los problemas públicos, tratar de solucionar, tratar de dar nuevas oportunidades a los jóvenes que vienen también creciendo, de dejarles un país con más esperanza, con más espacios de participación y no espacios tan limitados como los que tenemos hoy. Claro, aquí hay un tema que es sumamente importante y es que para ser un docente crítico tienes que estar informado. Y si no tenemos docentes críticos informados en la academia que preparen a estos futuros docentes que van a ir a trabajar con jóvenes también en las aulas, es muy difícil lograr eso. ¿Y por qué es difícil? Porque el aula es el espacio idóneo para trabajar, digamos, esta mentalidad, este pensamiento crítico con los estudiantes. Porque una vez que salen de las aulas, entran a un espacio individualizado. Tenemos una sociedad hedonista que busca la felicidad, que busca digamos, el logro personal, la satisfacción personal, pero que difícilmente piensa en lo colectivo. Entonces, si no sabemos aprovechar los espacios áulicos para trabajar esa ciudadanía crítica, realmente no estamos contribuyendo a ese cambio. Y como usted bien lo dice, al Estado no le sirve tener gente pensante, gente que cuestione, digamos, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la economía y mucho menos el juego político, ¿verdad? Que viene transformándose además, en el caso nuestro, desde una sociedad
que estaba muy acostumbrada al estado de bienestar, donde se resolvían las cosas desde el gobierno, en un modelo bipartidista, a un modelo fragmentado, completamente pluralista, pero que tiene una serie de complicaciones desde el punto de vista de la gobernanza. Vemos, por ejemplo, un Congreso fragmentado que casi no trabaja, que casi no logra concretar proyectos y donde se diluye incluso el tema de qué es lo urgente para el país. Y si nosotros no le enseñamos a los estudiantes en las aulas a comprender esos escenarios y a posicionarse sobre esas decisiones que se toman a nivel de gobierno, difícilmente los vamos a encaminar a que ellos también puedan optar por asumir posiciones proactivas, ya sea en el punto de vista político o en lo social o en lo cultural, sino que más bien lo que estamos haciendo es de alguna forma reproduciendo un status quo, ¿verdad? Y que ellos de alguna manera también vayan entrando en lo que algunos autores llaman una desconexión cívica, ¿no? Que ya hay poco compromiso, hay poca credibilidad en el sistema, entonces la gente termina diciendo, ¿para qué me voy a meter en tal cosa si no va a pasar nada? Todas estas reflexiones nos llevan entonces a preguntarnos, ¿qué es entonces una ciudadanía crítica y cómo se construye? Yo diría que se trata de desarrollar, y esto yo creo que debe hacerse desde la educación y desde que los niños son muy pequeños. O sea, no, el desarrollo de una ciudadanía crítica no es algo que hay que comenzar con los adultos, hay que comenzar en la educación. Hay una serie de habilidades que deben adquirirse desde que los niños y niñas son pequeños. Por ejemplo, diferenciar un hecho de una opinión. Esto es básico. Hay muchos países que esto lo trabajan cuando los niños tienen 5 o 6 años. Es decir, una cosa es que una persona opine, ¿no? Yo puedo decir, Barcelona tiene mar, eso es un hecho. Barcelona es bonita, es una opinión. Pues claro, cuando la ciudadanía no distingue un hecho de una opinión, tenemos un problema muy grave, ¿no? Porque tú estás leyendo un diario y el diario dice algo y tú dices, bueno, ¿esto es un hecho o es una opinión? Si lo confundes, ¿cómo vas a ir a votar o cómo vas a tomar una decisión si ya no diferencias, ¿no? Es decir, hay aquí una serie de habilidades, como por ejemplo esta investigación a la que hacía referencia Jessica, ¿no? Diferenciar la verdad de la mentira. Bueno, pues eso... Si un diario dice una cosa, vamos a leer otro, ¿no? O vamos a ver si tiene coherencia lo que dice cuando critica, cuando hace este discurso. O las noticias falsas, que es todavía exacto, peor. o si es verdad. No es tan difícil, pero hay que tener una predisposición a comprobar las cosas. Simplemente una especie de predisposición a cualquier cosa, cualquier relato, cualquier discurso del odio, vamos a mirar cuáles son los argumentos, cuál es la coherencia, qué dicen otros medios, qué dicen otras personas. Esta actitud, o sea, es una serie de habilidades, pero también de actitud. Es decir, bueno, yo me creeré las cosas cuando alguien... Esto afecta a toda la vida, porque, por ejemplo, en la universidad los rumores, ¿no? Alguien lanza un rumor. Bueno, ¿eso es verdad o es mentira? La ciudadanía crítica, en principio, dice, bueno, momento, vamos a ver si lo que se está hablando de esta persona es verdad o es mentira. Puedo hablar con la persona, puedo hablar con otras personas que opinen diferente y saber. Es decir, tenemos que ir desarrollando eso. Y en último momento, yo lo que sí que creo es que todas esas habilidades no son suficientes. Es decir, al final, el pensamiento crítico tiene que transformarse en acción social. La ciudadanía crítica no basta que desarrolle una serie de habilidades digitales, de interpretación, etcétera, sino que luego eso tiene que acabar en una toma de decisiones y en una participación democrática y en una acción social que mejore la sociedad. No se trata de criticarlo todo ni de querer cambiarlo todo, pero sí de mejorar tu comunidad. Eso es, los griegos llamaban idiotés a las personas que no se cuidaban de la cosa pública, ¿no? Luego ya sabemos cómo ha acabado la palabra idiota, pero esto lo decían los griegos. Es decir, para ellos una persona que no se cuidaba de las cosas que nos interesan a todos era un idiotés, ¿no? Y eso me parece interesante esto, ¿no? Porque la ciudadanía crítica al final tienen que ser personas que intenten mejorar la convivencia con los demás. Entonces, si la ciudadanía crítica solo se desarrolla en una serie de habilidades, eso no es ciudadanía crítica.
La ciudadanía crítica es cuando desarrollan esas habilidades para intervenir en su sociedad e intentar mejorarla, ¿no? Esto me parece fundamental. Y además creo que todos y todas desde nuestros espacios podemos intentar desarrollar este pensamiento crítico, ¿verdad? Creo que si nos quedamos siempre con una opción de una noticia que vemos, nos estamos quedando con la mitad de lo que leemos. Siempre es muy rico contrarrestar, mira, este periodista publicó esto en este periódico o en esta red social. ¿Qué dice el periódico o la red social opuesta? Y sobre eso me creo no solamente una opinión, sino una opinión informada que me permite tomar decisiones con muchísimas más herramientas para entenderme en mi espacio y en mi sociedad. Sí, y en esta época en que la información está en todas partes, está a la distancia de la mano, o a lo que tarde la mano en llegar al celular, es increíble que la gente no aproveche estos recursos precisamente para buscar las diferentes versiones sobre un acontecimiento, sobre algo que alguien dijo, en fin. En definitiva, como decía don Anthony, es desarrollar las herramientas, pero llevarlas también a la acción. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Con una mirada, ya regresamos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de la construcción de una ciudadanía crítica, algo que nos urge en Costa Rica en este momento, reitero. Hablábamos en el bloque anterior de que para construir una ciudadanía crítica hay que desarrollar una serie de herramientas, pero que esas no deben quedarse solo en el desarrollo de ellas, sino que también deben llevarse a la acción. La educación es considerado uno de los elementos fundamentales para la construcción de esta ciudadanía crítica. Y paradójicamente, ¿verdad?, esto debería iniciar casi que desde la primera infancia, desde que los niños, ¿verdad?, y niñas empiezan a desarrollarse en los centros educativos. Y bueno, a esas edades no son considerados ciudadanos ni ciudadanas todavía. Pero qué tan importante es precisamente que en ese sistema educativo niños y niñas aprendan a pensar y a buscar información y a desarrollar una conciencia crítica para luego poder actuar en consecuencia. Desde mi punto de vista, la primera cuestión es considerar a la infancia ciudadanía plena. Exacto. Porque durante mucho tiempo se la ha considerado como algo a moldear, como una media ciudadanía, ¿no? Por eso les podemos gritar, castigarlos. No escucharles. No escucharlos. Cuando cuestionan algo. Como porque consideramos que en realidad no son ciudadanía, no tienen esos derechos y deberes pues que tenemos el resto de personas adultas. Y esto me parece un gran error, ¿no? Se hizo una investigación en Estados Unidos también, que luego se replicó en Europa, sobre por qué no se hacía educación democrática con los niños y niñas, pero una educación democrática de competencias de cultura democrática. Y la solución y el resultado de la investigación fue que los propios adultos no creemos que los niños y niñas puedan tomar decisiones, que no puedan enfrentarse a los problemas. No nos conviene tampoco. No lo creemos, no nos conviene, no queremos que nos complique la vida, queremos mandar, queremos decirles. Pero claro, si tenemos que formar esa ciudadanía crítica, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a enfrentarse a problemas sociales reales, a que tomen decisiones, a que piensen, a que analicen su propia actitud, la actitud de los demás, es decir, hacer una educación ciudadana que, como él decía, la diferencia entre educación cívica y educación democrática, ¿no? Educación para la ciudadanía, ¿no? Es un cambio muy importante, porque
por ejemplo, la educación política, que desde mi punto de vista es educación democrática, es educación para la ciudadanía, muchas veces se entiende como enseñar cuáles son las instituciones políticas y las estructuras políticas. Pero la educación democrática no es eso. Es precisamente educar en las competencias de cultura democrática de convivencia, de igualdad, de libertad, de debate, de argumentación. Eso es la auténtica educación democrática. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que incidir en los niños y niñas. Y además los niños y niñas son consumidores de espacios, usuarios de espacios públicos, son consumidores, influyen en las familias en su economía, usan el transporte, es decir, son ciudadanos y ciudadanas que usan el espacio público y la vida pública. Por lo tanto, hay que contar con ellos, pero trabajar a partir de eso, ¿no? Lo que ahora yo creo que es muy interesante no hablar tanto de educación cívica como esta educación en competencias de cultura democrática, enseñarte a ser. Necesitamos niños y niñas y adolescentes que no repitan, ¿verdad?, Exacto, la materia para exacto. pasar un examen, sino que aprendan para la vida, Exacto. ¿verdad? Sí, tiene que ver mucho con esto de la opinión, ¿verdad? Decía este teórico político Giovanni Sartori que a la democracia le bastaba, en la democracia contemporánea le bastaba la opinión, o sea, más que eso. Dentro de estas lógicas donde cualquiera podría decir lo que pensaba y listo, ¿no? Y ahí hay una brecha fundamental que es donde la educación, yo creo que sí es importante apuntarlo. Toda acción necesita una reflexión y esa reflexión necesita además un cuerpo de conocimientos, ¿verdad? Que ¿dónde están esos conocimientos? Bueno, están en la escuela. No, y por dicha ya hemos superado en alguna medida esta lógica de la escuela como un espacio nada más para civilizar, para moldear, ¿verdad? Sino la escuela como el lugar donde yo me encuentro con aquello que tal vez no voy a encontrar en otra parte. Si bien la socialización en la familia, en la comunidad es súper importante para establecer una relación con los demás, en la escuela puedo encontrar esos conocimientos, esas herramientas que le dan cuerpo a estas habilidades. Y pasa con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes. Ellos tienen una opinión, ¿verdad? Y esa opinión a veces la desechamos porque le ponemos por encima primero el conocimiento, pero hay que jugar con esas dos dimensiones. Cómo esa opinión se convierte en una reflexión. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el papel de la didáctica específica, ¿verdad? Cómo aprendemos a pensar lo social, cómo aprendemos a pensar lo político, más allá del respeto a las instituciones, que es fundamental. Y lo último que quería agregar es que también nos encontramos en un momento donde las estructuras representativas políticas tradicionales han estado en crisis y la gente ya no cree, por ejemplo, en los partidos políticos, en los sindicatos, y creo que si hay una crisis de representatividad de esas estructuras tradicionales, todavía con muchísima más razón hace falta una ciudadanía crítica, creativa, para encontrar nuevas formas, nuevas plataformas de incidencia, de acción, ¿verdad? Política. Sí, porque ahora la gente no cree en nada, pero tampoco hace nada para cambiarlo. O sea, simplemente es desechar lo que hay, pero no hacemos nada para cambiarlo. Nos quedamos ahí como en un estado de reposo, De inercia. Esperando que alguien más resuelva. Sí. Y por esa inercia es que estamos como estamos en Costa Rica y en el mundo. Sobre este tema de cómo formar ciudadanías críticas, hay estudios canadienses que muestran cómo si a los niños y a las niñas desde el espacio más íntimo de su casa les das la opción de expresarse, ellos esto lo van a replicar después socialmente, en la escuela, en la comunidad, etc. Y esto me parece fundamental, ¿verdad? Dar ese espacio para que los niños digan qué es lo que están pensando, qué es lo que están creyendo y construir entre ellos ese tipo de sociedad que se quiere. Diferente a lo que sucede con nuestras escuelas y colegios en Costa Rica, principalmente a nivel de escuela, donde las evaluaciones son
quién hizo, qué, cuándo lo hizo y a dónde lo hizo, ¿verdad? Y los niños tienen que enfrentarse a memorizar fechas y personajes que no les ayudan y que no les suman a pensar la sociedad en la que están. Así que creo que es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo y la formación de ciudadanías críticas en nuestro país. Y también pues trabajar por supuesto con las personas adultas que tanto como niñas, niños y adolescentes están expuestas a toda esta máquina de desinformación, ¿verdad?, que nos ha traído las nuevas tecnologías, donde, como usted decía, Anthony, ya no sabemos qué es la verdad y qué no lo es, y es ahí donde, ¿verdad?, estar educado para tener un pensamiento crítico es fundamental para contrarrestar lo que nos dicen las redes sociales, lo que dicen las noticias, ¿verdad?, comparar para que, como decía mi abuela, no nos metan 10 con hueco y poder uno, ¿verdad?, tener la mayor aproximación a la realidad y tomar una opinión al respecto, pero no solo tomar la opinión, sino, como usted dice, hacer algo, actuar. Qué importante. Sí, yo creo que uno de los problemas que hay en la educación a veces es que los niños y las niñas y la juventud que van a las escuelas, etcétera, piensan que lo que pasa en la escuela es una cosa y lo que pasa en la vida es otra. Esto es un desastre, ¿no? Esto es una de las cosas primeras que se deberían cambiar, ¿no? Es decir, trabajar con los niños y niñas problemas sociales reales, temas. Antes se comentaba las cuestiones estas de la vida, ¿no?, de la comunidad, etc. Es muy curioso porque hay personas que se consideran muy democráticas, pero luego, ¿qué pasa cuando están cenando con la familia o cuando están tomando decisiones con los amigos? Entonces ya no hay que ser democrático, ¿no? Ya la democracia quedó en la puerta para Ahí afuera. quedó. Fueron a votar, hicieron su acto democrático. Entonces, claro, yo creo que aquí la educación puede hacer muchas cosas si hacemos entrar en la escuela los problemas de verdad, los problemas que está viviendo el país, los problemas que tiene la gente, no separar la vida de la educación. Esto me parece fundamental para conseguir esta ciudadanía crítica, ¿no? Ahora, urge tener esa ciudadanía crítica, activa y participativa. No obstante, para algunos grupos de poder, esta ciudadanía es una ciudadanía peligrosa. ¿Por qué? Porque viene a romper su estatus, ¿verdad? Entonces, te lo voy a explicar con un ejemplo. Hoy, como docente, un docente de secundaria o una docente no puede ir al aula a hablar de ciertos temas que son controvertidos, porque podría terminar en las portadas de los periódicos, en redes sociales, porque... Esto es en todos los países, ¿eh? Y esto es en todos los países. Entonces, hay una ciudadanía que si la formamos se vuelve muy peligrosa para los grupos que están en el poder. Pero peligrosa porque es pensante y crítica. Y crítica y capaz de desarrollar sus propios argumentos, ¿verdad? Y promover el cambio. Que no es el cambio populista que nos venden. Exacto. Porque ese populismo es parte también de la manipulación de esos grupos de poder para tener esa masa ahí inerte que no piensa, que no hace, que no dice, que se cree todo lo que el presidente dice y simplemente no acciona en favor de la defensa de los derechos del bien de la sociedad en general. Creo que tenemos un reto porque es más estructural el problema. Un poco lo decía ahora David, ¿verdad? Ya el no creer en las instituciones que usualmente nos acuerpaban o que nos daban ciertas garantías, eso es un reflejo de lo que tenemos ahora. O en los estudios, lo comentaba con David, donde la población está muy polarizada entre un grupo que siente que Costa Rica es muy democrático y un grupo que siente que no lo es, ¿verdad? Entonces esas polarizaciones y esas contradicciones son complicadas en nuestra sociedad. Y también hace poco yo hice un trabajo y algo interesante con los jóvenes
era que la democracia se convertía, más que en una definición política, un sistema de gobierno, estaba muy ligado a una cuestión emotiva y de identidad. Ah, no, claro, somos democráticos porque somos costarricenses. Entonces hay una naturalización también de las instituciones que si ya no funcionan, ya no van a servir nunca más. Y ahí el reto es, bueno, como ciudadanos, ¿cómo reconstruimos una institucionalidad que responda a las nuevas dimensiones, a las nuevas exigencias, a las nuevas problemáticas que tenemos? Claro, las actitudes populistas o un gobierno populista y demás, lo que hace es que acuerpa y dice yo soy el ciudadano, yo soy. ¿Verdad? Y ustedes nada más dicen que sí. Y ahí es donde tenemos que entrarle duro, ¿verdad? Como se dice popularmente, para que las personas puedan decir, o los estudiantes puedan decir, no, yo soy también, ¿verdad? O sea, yo puedo proponer, puedo idear, ¿verdad? Ah, claro, eso es bastante complicado. Y sobre todo somos sociedad y lo que debemos buscar es el bien común. Es parte de lo que usted decía, esa accionar debe estar hacia la búsqueda del bien común como sociedad, ¿verdad? Y no simplemente pues dejarnos llevar por las corrientes o hacernos de la vista gorda, porque como dicen por ahí, de ahí usted tiene un hueco y lo llena de hojas y echa ahí la basura, como quien dice, no me interesa, y la voy echando, tarde o temprano el hueco arde y las hojas levantan fuego. Y en definitiva, la crisis que estamos viviendo en la sociedad costarricense actualmente compromete todos los sistemas, como les dije al inicio, que nos han hecho la Costa Rica que somos, ¿verdad? Compromete nuestros sistemas de salud, nuestra seguridad, nuestro sistema educativo. Es increíble que hoy estemos discutiendo si hay que darle o no dinero a las escuelas, colegios y universidades públicas cuando la educación es el bastión de esta sociedad. Entonces esperamos que espacios como estos sirvan para que la gente se informe, para que procure tener información de diferentes fuentes y para que se forme esa ciudadanía crítica, tomemos las acciones para formar esa ciudadanía crítica que tanto necesita este país y el mundo para forjar una mejor sociedad. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les comento que este tema se discutió en el 6º Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Pueden ver los resultados de este encuentro en las páginas de la Red Iberoamericana de la Didáctica de las Redes Sociales. Y también puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.